Otro de los filtros de esta segunda dimensión es la del comportamiento alternativo conforme a derecho. O sea, acá no va a haber imputación objetiva cuando el supuesto, hipotéticamente, un comportamiento correcto, el resultado se hubiera producido igual. O sea, acá lo que hay que analizar es el nexo necesario entre la conducta disvaliosa y la producción del resultado. ¿Por qué? Porque hay que constatar que el accionar del imputado ha incidido en la producción de ese resultado. O sea, lo que se va a determinar es que de haber actuado de manera correcta, no se hubiera generado el riesgo o no se hubiera empeorado el estado de situación de cosas. Entonces, acá lo que hay que hacer es preguntarse si ese resultado se habría producido igual o si ese riesgo se hubiera generado igual de haber actuado el sujeto activo de manera adecuada. Por eso, entonces, lo que hay que hacer acá es, o lo que se exige acá es determinar con qué grado de seguridad ese resultado se hubiera producido de haber actuado de manera correcta el autor o de haber cumplido con su deber el autor. Entonces, para esto hay que hacer una construcción, una historia hipotética con todos los datos que llevaron justamente a ese resultado o todos los datos generadores de esa conducta que generaron el resultado y haber determinado o determinar una franja en los cuales ese riesgo permitido se hubiera aumentado o hubiera quedado dentro de los parámetros del riesgo permitido. Entonces, acá, para resolver el problema, lo que hay que establecer es el alcance de esta especie de criterio negativo de tipicidad, o sea, definir con qué grado de probabilidad se va a caracterizar ese juicio de evitabilidad, o sea, con qué grado de probabilidad el accionar correcto podría haber evitado el resultado. Vuelvo a reiterar, acá lo que se busca es determinar si, generado un resultado aparentemente por un accionar riesgoso, si ese accionar riesgoso o ese accionar conforme a las reglas del deber no se hubiera hecho de manera adecuada, ese resultado se hubiera producido igual. Doy un ejemplo. En un caso de una supuesta mala praxis médica, se determina que el accionar del médico fue lo que generó el resultado. Ahora bien, puede haber situaciones en las cuales el resultado se generaba igual, más allá de que ese médico hubiera actuado conforme a las normas establecidas para el arte de curar. Entonces, si el resultado se producía igual, más allá de haber actuado el médico en forma que no es la correcta, no se le puede imputar justamente ese resultado. ¿Por qué? Porque hubiera surgido o ese resultado se hubiera plasmado indefectiblemente de cualquier forma. Entonces, para esto hay varias alternativas a merituar. Por un lado, hay que tener la certeza absoluta de que, habiendo actuado en forma acorde a lo que establece el derecho, el autor, obviamente, el resultado se hubiera producido igual. Entonces, acá no se le puede imputar objetivamente el resultado. La otra posibilidad es que con probabilidad rayana a la certeza, ya no una certeza absoluta, pero sí una probabilidad rayana a la certeza, la actuación correcta del sujeto no hubiera modificado el resultado. En este caso, el resultado se producía igual, por lo tanto, no hay imputación objetiva o no puede haber imputación objetiva. Después tenemos la parte media, o sea, la existencia de una probabilidad equivalente, 50% de cada opción, de que de haber actuado de manera correcta el resultado se producía igual en un 50% o no lo hubiera evitado en un 50%. Y después tenemos justamente las evaluaciones inversas, o sea, con probabilidad rayana a la certeza que la actuación alternativa, conforme a lo que establece la ley, hubiera evitado el resultado y por lo tanto ahí sí puede haber imputación objetiva, o directamente la certeza absoluta
de que el comportamiento hipotético hubiera significado evitar la producción de ese resultado. O sea que ahí también habría imputación objetiva. Reitero entonces, lo que hay que hacer es una evaluación hipotética que, de haber actuado el sujeto conforme a lo que establecen las normativas o de haber actuado el sujeto conforme a lo que establecen las leyes, podría haber evitado que se produzca el resultado o bien podría haber evitado que se genere el riesgo. También se va a evaluar los casos en los cuales, si bien no se genera un resultado, ese accionar aumenta el riesgo de que se produzca ese resultado. Principalmente esta evaluación se da en los delitos culposos y más que nada aquellos que tienen que ver alguna actividad relacionada con pautas o normativas de praxis justamente para llevar a cabo esa actividad. Y por último vamos a tener la tercera dimensión que incluye situaciones en las cuales, si bien van a estar dadas las dos primeras dimensiones, o sea, va a haber un accionar que genera un riesgo, o bien, y también que pasó todos los filtros del juicio de imputación stricto sensu, por determinadas situaciones o por determinadas cuestiones de política criminal, el derecho penal prevé no actuar en las mismas. ¿Por qué? Por el carácter de irrelevante que pueden tener a los fines de la protección del bien jurídico principalmente. Acá vamos a ver dos situaciones. Por un lado, los denominados delitos de bagatela, o sea que son aquellas acciones que, si bien en principio se pueden considerar típicas, la ofensa que realizan al bien jurídico se considera irrelevante a los fines de la imputación objetiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta una consideración conglobada de toda esa normativa, a los fines de asegurar una coexistencia social, es que no se las va a imputar objetivamente. El ejemplo típico es aquel del cartero, que por ejemplo abre la verja del Porsche para dejar en el buzón interno de la casa o por debajo de la puerta una carta. En principio estaría, o el diariero que para evitar o para dejar escondido el diario entra al Porsche de la casa y lo deja atrás de una maceta, por ejemplo. A simple vista se estaría cometiendo el delito de violación de domicilio. Sin embargo, justamente visto desde una óptica global o desde una óptica conglobada, el derecho penal opta en este caso por considerarla atípica justamente ¿por qué? Porque es una acción socialmente aceptada y penalmente irrelevante. Otra de las situaciones, principalmente receptadas en los códigos procesales y mucho más con los códigos procesales nuevos, en los cuales se tiende principalmente al principio o a atender al principio de la última ratio y la pacificación del conflicto, son aquellas situaciones en las cuales se va a aplicar un criterio de oportunidad, o sea, ya sea a partir de la mediación penal, del acuerdo entre partes o de la pena natural. Acá lo que se hizo es redefinir el carácter de irrenunciable e irretractable de la acción penal y por cuestiones de política criminal se puede prescindir total o parcialmente de la acción penal justamente a partir de determinados criterios. Entonces, esta tercera dimensión sería una atenuación o un correctivo justamente de las otras dimensiones y basándose principalmente en aquellas cuestiones de política criminal. Y por último vamos a ver las causas que van a excluir al tipo. Por un lado vamos a tener la ausencia de tipicidad. Esto va a faltar, habíamos visto la tipicidad era la calidad de típico, era cuando una conducta se amoldaba o entraba perfectamente en ese molde que era el tipo penal. Entonces, cuando esa conducta le falte algunos de los elementos que la constituyen en delictiva, directamente vamos a hablar de atipicidad, o sea, va a haber una ausencia de subsunción entre la conducta y la figura típica. Por ejemplo, si falta la cosa mueble total o parcialmente ajena, no vamos a poder hablar de una conducta tipificada como hurto.
O puede faltar un elemento normativo, por ejemplo, si no hay ilegitimidad en determinada conducta, o bien cuando no hay un fin determinado en los criterios subjetivos, en los elementos subjetivos, directamente vamos a estar hablando de una conducta que es atípica justamente porque no se amolda a esa estructura generada por el tipo. Otro de los casos es justamente cuando no hay tipo penal. Esto significa que no hay una ley que encuadra esa conducta como un delito, y esto en íntima relación con el principio de legalidad, en el cual no va a haber delito si no hay una ley previa. Entonces, acá lo que conviene hacer, la diferencia es entre la ausencia de tipo con la de tipicidad. En la falta de tipo, lo que no hay es una ley que determine que determinada conducta es delito. Y en la de la tipicidad, simplemente es que esa conducta no se adecúa al molde ya creado, al tipo ya creado. Y la otra situación o la otra circunstancia o la otra causa que va a excluir el tipo es el consentimiento del interesado. O sea, se puede dar una situación que genere un resultado que sea típico, y sin embargo no vamos a estar hablando de tipo o no vamos a estar hablando de tipicidad. Y en estos casos se va a dar siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos. Por un lado, que el consentimiento sea prestado libremente por parte de quien sería víctima y tiene capacidad justamente para disponer de su voluntad para prestar ese consentimiento. Ese consentimiento tiene que ser oportuno, por lo tanto anterior o al momento en el cual se está llevando la acción. Tiene que tratarse de un consentimiento respecto de un bien jurídico disponible, por lo tanto el consentimiento respecto de la vida, como por ejemplo podría ser la eutanasia, no va a tener relevancia y no va a excluir el tipo. Tienen que ser bienes jurídicos que sean disponibles. Y en este caso, ejemplos del consentimiento del interesado podría darse en las intervenciones quirúrgicas, donde justamente se producen cortes o se producen quebraduras y el presunto sujeto pasivo está dando su consentimiento justamente para que se realice tal tipo de lesión. O bien hay actividades deportivas que implican justamente a partir de reglamentos que puedan haber en principio o que puedan haber prima facie acciones que puedan considerarse típicas. Por ejemplo, los golpes en el boxeo o los golpes en deportes de contacto como puede ser el fútbol o el rugby. Obviamente, ese tipo de acciones tienen que producirse dentro de la actividad reglamentada para ese deporte. Y algunos autores también colocan dentro de las causas que excluyen el tipo la adecuación social, la tipicidad conglobante, la cual nosotros mencionamos como tercera dimensión en cuanto a los filtros o a aquellas dimensiones que hay que verificar a los fines de que se produzca o que podamos hablar de imputación objetiva.